Bueno, jueves 29 de junio, pleno invierno. Bien. Igual está lindo hoy en día. Vamos A a... comer ñoquis. Sí, puede ser, con plata bajo el plato, ¿no? Eh, Vamos a avanzar hoy, vamos a saltear algunos capítulos y vamos a leer los finales, el final del libro de Yoshua. Pero les voy a contar de qué hablan los capítulos que nos vamos a leer ahora juntos. No son tanto de contenido, sino más descriptivos y se los voy a contar rápidamente. Nosotros leímos hasta acá la conquista que hace Yoshua de las diferentes ciudades de la tierra de Israel. Esa conquista llega hasta este punto. Hay algunas batallitas más, pero lo más importante ya ocurrió. Entonces lo que va a empezar a pasar a partir de aquí en el libro de Yoshua es que empieza a repartirse la tierra a las tribus. Y con el primero con el que se hace un acuerdo es con alguien que había que honrar, porque si ustedes recuerdan en la Torá, hubo dos personas que merecieron un pacto especial con Dios, con Moshe y con el pueblo de Israel. Uno de ellos fue Yoshua, y Yoshua fue recompensado con el liderazgo. Pero hay otro personaje más que tendría que haber recibido algún tipo de recompensa, algún tipo de trato especial, que hasta ahora no fue nombrado. ¿Recuerdan a quién me refiero? Pinjas, puede ser. No, a Caleb. Cuando fueron los 12 espías, 10 dijeron, no podemos con la tierra, es tremenda, hay gigantes, volvámonos, y trajeron toda una visión tremenda o negativa. Y Yoshua y Caleb dijeron, sí, vamos a poder. Dios está con nosotros, tenemos que poder. Y por eso Yoshua es el líder. Yoshua conduce al pueblo porque él sí dijo que iban a poder. Bueno, ¿y Caleb? ¿Y qué pasó con Caleb, que también dijo lo mismo y que en ese momento fueron los dos mencionados como héroes por la actitud que tuvieron? Entonces, en este momento es donde aparece Caleb en escena y entonces Yoshua le da una tierra muy especial de Israel para heredad de su familia. Si tuvieras que pedir un pedazo de tierra de Israel como especial y distinguido, ¿qué elegís? No me digas Eilat. ¿Qué parte? Y Jerusalén no está todavía. O sea, ¿qué parte de Israel les sonaría que puede pedir alguien como lugar especial para su familia, como heredad? Cerca de las aguas o en altura. Ok, vos pensás en conveniencia económica o de defensa. Y si eligieras por valor, Galilea, dice Anita. Si eligieras por significado, por sentido, por valor, por santidad, por espiritualidad. Cerca de Nearata Paso. Majpeilá, donde están los antecesores. Exactamente, la ciudad de Hebrón. En la zona de Hebrón es donde se encuentra el valor simbólico más importante de Israel en ese momento. Entonces la familia de Caleb es honrada con esa ciudad, con esa zona, como recompensa por lo que hizo en aquel momento. Como dijo Pato, Pinjas va a ser el Cohen, el sacerdote, pero al que hay que entregarle un premio o un reconocimiento, se va sumando la gente a poquito, un premio, un reconocimiento por lo que había hecho y por haberse mantenido fiel a la creencia en Dios, es la tierra de Hebrón. Entonces, lo primero que pasa en Yoshua es que Hebrón es entregada y asignada, y a partir de allí empieza a repartirse la tierra, y va a ser entregada a la tribu de Yehudá toda la zona del sur. La tribu de Yehudá va a tener la zona del sur como su tribu, y en el norte van a entregarle a los hijos de Yosef, Efraín y Menashe. Yehudá como uno de los privilegiados y Yosef como el otro, o sus dos hijos, Efraín y Menashe, reciben tierras. Antes de haber entrado a la tierra de Israel, hubo 2,5 tribus que recibieron tierras. ¿Se acuerdan quiénes eran? ¿Alguno? ¿Se acuerdan que antes de cruzar el Jardín, 2,5 tribus dijeron, danos tierra? Y entonces Simón,
No. Caleb era de Yehudá, por eso son los que reciben primero ahí en lo que les acabo de contar. Los que recibieron antes de cruzar fueron Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Menashe. Y la mitad de la tribu de Menashe es Efraín y Menashe, los que les acabo de contar que reciben el norte. O sea, completaron Menashe y dieron a Efraín. Entonces ya tenemos Efraín, Menashe, Yehudá, Rubén y Gad. 5 tribus que le asignaron tierra específica. Y después agarraron a las otras 7 y sortearon. Y dijeron, vamos a repartir a las 7 tribus un pedazo de tierra cada uno. Y así fue como finalmente Yoshua reparte la tierra de Israel. Me parece que fue un poco más de vagancia lo que pasó y se siguen sumando algunos que llegaron un poco más tarde. Bueno, allí, repartida la tierra, hay que... Sí, Pato. ¿Dice el Tanaj cómo se sortea? ¿De qué No, dice que manera? se sorteó y que se repartió. Y a partir de ahí hay que buscar un lugar para poner el Arona Kodesh, el contenedor de las tablas de la ley, las que recibió Moshe y que le pasó a Yoshua, y que tenía un arón, un armario, con las 2 Torot enteras, más todos los fragmentos de las Torot partidas, rotas por Moshe, más el tabernáculo. ¿En qué ciudad, en qué lugar ponen esas tablas, saben? ¿Dónde se armó? Bueno, Samaria. más específico tiene que ser, es un nombre de una ciudad más pequeña, que es donde va a albergar esto, hasta que Jerusalén se transforme en capital y David lleve todo esto a Jerusalén. Ese lugar se llama Shiloh. En Shiloh, pero es Shiloh con SH, sino no con Y. En Shiloh van a establecer el lugar de culto y en el norte de Israel va a ser el lugar del culto de Israel hasta que aparezca Jerusalén. ¿Es el territorio del rey Saúl? Es territorio del rey Saúl. Pero falta para eso, falta. ¿Pero qué tribu era esa? Benjamín, pero falta para eso. Esperen que no nos apuremos. Shiloh es elegida como el lugar de la residencia del culto y de la tabla de la ley y del tabernáculo portátil. Entonces, una vez que hizo esto Yoshua, tiene que seguir haciendo algunas cosas que había pedido la Torá. Entonces va a hacer 2 cosas más que tiene que pasar con la tierra según lo que la Torá había pedido antes. Entonces, ¿saben qué hace? Primero, le reparte tierras a los levitas. ¿Se acuerdan que los levitas no reciben tierra como las demás tribus? Entonces, lo que hace es que cada tribu le asigne algunas parcelas de su tierra para los levitas. Así que para recrear un poquito de eso, cada uno de ustedes me tiene que asignar un pedacito de la casa de ustedes para mí. O sea, elijan si quieren que una baldosa o un pedazo de jardín o un sillón del living, no sé, pónganse de acuerdo. Hubo que repartir cada tribu de sus procesiones una parte, un pedazo para los levitas. Tanto Rubén, Gad y Menashe, como ahora las nuevas tribus que recibieron, fue, claro, los levitas estaban dispersos entre todas las tribus. No, por eso, acuérdense que las 12 tribus no incluye a los levitas. Nosotros tenemos 12 tribus porque salen los levitas, quedan 11 y Yosef se divide en 2, Efraín y Menashe, 12 tribus y los levitas, con los Kohanim en el medio, distribuidos entre las tribus. Los distribuidos son los levitas y los Kohanim quedan en Shiloh, en las cercanías del tabernáculo. Y lo segundo que hace Yoshua es pedirle a la gente que haga las ciudades de refugio. Si alguno recuerda qué era eso. ¿Dijiste ciudades de refugio? Ciudades de refugio. Sí, cuando te agarraban por corrupción te podías esconder ahí.
Eso es muy Miklat, argentino. entonces, Suena muy argentino eso, Armando. ir a Miklat Arei Miklat, exactamente. Pero ¿para qué servían las Arei Miklat? para que los condenados tengan la posibilidad de estar en un lugar que sin que lo destruyan. No tenía que ver con los condenados, sino con los que cometen un crimen sin intención, y entonces para que no aparezca un vengador de sangre, alguien de la familia que quiera vengarse de ellos, tenían la posibilidad de refugiarse y de ir a vivir hasta a esas ciudades, que se llaman ciudades de refugio o Arei Miklat, y eran 6, por eso el plural, eran 6 ciudades de refugio, donde vivían. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué momento la gente estaba obligada a vivir ahí para que no te mate un vengador de sangre? Podía salir de la ciudad, pero si un vengador de la sangre de ese ser querido te encontraba por el camino, te podía liquidar. ¿Alguien sabe hasta cuándo vivían en la ciudad de refugio? Hasta la En esa muerte del ciudad, gobernador. Bien, Armando. Hasta en la... esa ciudad no te podía No, matar no te podían matar. ni vengarse. Si te mataba en esa ciudad, esa persona era culpable de asesinato. Si vos matabas sin querer a alguien y el familiar cercano te mataba por venganza en el momento, no eras punible de esa pena de muerte, porque actuaste, digámoslo en términos de hoy, con emoción violenta. Vos estás parado, alguien viene con la moto borracho, pisa a tu ser querido, entonces vos te enojás, en el momento le partís un palo en la cabeza. Nada, es como una situación inmanejable. Ahora, si te fuiste hasta la ciudad de refugio y te tomás de trabajo, ya no es emoción violenta, ya es premeditado. Entonces, tuviste que haber planeado eso, haber querido ejecutar esa venganza. Esa era la condición de aquel momento. Entonces, la persona vivía en la ciudad de refugio hasta la muerte del Cohen Gadol. Y de ahí viene la frase cada muerte de obispo. Cada vez que moría el Cohen Gadol, la gente que había estado obligada a vivir en la ciudad de refugio podía salir y volver a sus lugares. Y ya no podían ser más asesinados por los familiares de las víctimas. Y eso tenía que ver con que cuando moría el Cohen Gadol, todo el mundo estaba de duelo y todo el mundo lloraba y todo el mundo se angustiaba. Entonces todo lo que te había generado la bronca desaparecía por el llanto y por el duelo. Entonces en ese momento los asesinos involuntarios podían volver a sus ciudades. Simplemente para contarles que el libro de Yoshua se encarga de cumplir cada una de las cosas que la Torá había prescrito para cuando entres a la tierra de Israel. Y lo hace repartiendo los lugares, premiando a los que tenía que premiar, estableciendo el lugar de culto, repartiendo las ciudades de refugio y haciendo todo lo que ese texto de la Torá había previsto para esta tierra. Y entonces ahora los voy a invitar a que leamos el anteúltimo capítulo de este libro de Yoshua, que tiene 24 capítulos, y entonces el 23 es el que nos toca y nos convoca hoy, porque de vuelta lo vamos a ver a Yoshua disfrazado de Moshe, en el traje y en la piel de Moshe. Y aconteció que pasados muchos días, después de que el Eterno dio reposo a Israel de todos sus enemigos de alrededor, que Yoshua era anciano, avanzado en años, ¿no? Y ya empezamos a ver como si fuera el libro de Dvarim, el último libro. Lo voy a poner acá, Arei Miklat. Ciudades de refugio. Lo vemos a Yoshua disfrazado de Moshe, como cuando Moshe cierra su vida y está en el libro de Dvarim y dice, ya pasaron muchos años y se está anciano, pero se empieza a despedir del pueblo. Lo vemos a Yoshua en actitud parecida. Una cosa me olvidé decirles. En la conquista de la tierra de Israel van a quedar algunos lugares sin conquistar. Y los dos más claros, los dos más fuertes, uno ya lo hablamos hace un tiempito, que es
la ciudad que después va a ser llamada Jerusalén. Los Yehusim, jebuseos, estaban ahí y no fueron conquistados. Pero la otra franja importante de la tierra de Israel que quedó sin conquistar es la franja que hoy sería Gaza, pero además de Gaza es Ashdod, Ashkelon y seguramente Tel Aviv también. En toda esa franja costera, ¿quiénes estaban? Plishtim, los filisteos. Exactamente. Y eran un pueblo fuerte. Y ese pueblo no fue conquistado. De hecho, por eso de ahí va a venir Goliat, iba a enfrentar a David, iba a haber guerra. O sea que hasta la época de David, esa zona no es conquistada. Toda la franja costera que inicia al norte de Egipto y que da al Mediterráneo y que ocupa esa zona que hoy llamamos Gaza, Ashkelon, Ashdod y seguramente Tel Aviv también, permaneció fuera de la posesión de Israel. Tengo un chat más. Mientras estaba en el desierto, también había lugares de refugio. No. Esa era la indicación de Dios cuando entré en la tierra de Israel. En el desierto no había ciudades. Bien, entonces, Yoshua era anciano, avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces, a sus oficiales, y díjoles: yo soy ya anciano y entrado en días. Lo mismo que hizo Moshe. Y acuérdense que cuando uno llega a cierta etapa en la vida, tiene que enfrentar los cambios y no tiene que escaparle a esos cambios. Y que no es la única etapa de la vida la ancianidad, sino que hay diferentes momentos de la vida donde uno dice, bueno, ¿sabes qué? Hasta acá tuve este rol, pero ya ahora no lo tengo más, o no lo voy a tener más. Y a todos nos cuesta asumir y reconocer esos límites que nos pone el paso del tiempo. Pero es parte de una vida sana poder estar preparado para esas situaciones. Y sabes que si vos no lo ves y no lo haces, va a venir de afuera ese límite. Quien se aferra a que ese tiempo no pase y quien piensa que puede hacer de cuenta que no transcurrió, en algún momento un golpe se lo va a marcar. Entonces, antes de que eso ocurra, siempre es bueno poder poner esos límites, ¿no? Y será primero que cuando uno es papá más joven y se tiraba al piso a jugar con sus hijos y se revolcaba y después en algún momento dice, mira, yo ya no puedo hacer más esto porque me voy a quedar en el piso y no me voy a levantar más. Y uno tiene que reconocer que en alguna época en la vida puede hacer esas cosas y después no más, y sigue avanzando y en algún momento uno dice, bueno, yo trabajaba una cantidad de horas por día, ya no puedo trabajar esa cantidad de horas por día, o en algún momento uno dice, bueno, yo hacía tanto deporte, ahora ya no puedo hacer esa misma cantidad de deporte o ese tipo de deporte, y uno tiene que ir encontrando así, bueno, yo antes comía sin cuidarme demasiado, ahora ya me tengo que empezar a cuidar. Bueno, cuando tenía cierta edad no era necesario tal vez tanto énfasis en la comida o en las restricciones alimenticias, y ahora ya sí, y cada uno encontrará un montón de situaciones, ¿no? En algún momento uno deja de ¿Le suele pasar a manejar. los rabinos también o no? No, ¿sabés que no? La Torá dice, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo a los 120 como mayor me voy a jubilar. No, pienso todo el tiempo en eso y lo hablo mucho con mi esposa. Y les cuento, yo tengo 52. Hace algunos años decía que a los 65 me iba a jubilar. Y hoy, a veces digo, y capaz que a los 70 llego, pero no sé. No, lo tendré que ver a los 60 a ver cómo estoy físicamente. Lo que no significa que el AMLO me tenga que aguantar hasta esa edad, porque, digamos, no me puede decidir que me vaya antes y yo tendré que buscar dónde molestar. Pero sí, todos tenemos una vida que va cambiando y que aparecen nuevos desafíos y uno deja otros. Como que les decía recién, en algún momento uno deja de manejar. Y si yo sigo manejando, soy peligroso para los demás. Para mí, en algún momento manejabas hasta casi con los ojos cerrados mientras mirabas el celular. Pero en algún momento esa habilidad se va perdiendo. Y así uno tiene que estar siempre preparado para reconocer
hasta dónde llega y cuándo tiene que poner un límite. Bueno, Yoshua lo encuentra. Y vosotros habéis visto todo lo que el Eterno vuestro Dios ha hecho con todos estos pueblos delante de ustedes, porque el Eterno vuestro Dios ha peleado por vosotros. Y acá va a venir la misma obsesión que tenía Moshe. Y quiero hablar un poquito de eso porque me parece un lindo tema. ¿Saben cuánto hace que hay escritura en el mundo? ¿4.000 años? ¿Cuánto? 4.000. 4.000. A ver, ¿alguna otra opción? Unos 10, 12 mil años. Sí, por ahí. Sí. Perdón, Armando, no entendí. 10, 12 mil años que surgió cuando se empezó a sembrar. Ok. ¿Alguna otra opción? 7.000, 5.000. 5.000. Bien. Escritura ya hace más o menos 5.000, 5.500 años. Lo que dice Armando es que antes había algún tipo de registro en las paredes que no era escritura, no eran las letras de un abecedario, sino que eran dibujos que empezaron a ayudar a esto. Más o menos 10.000, 12.000 años de los primeros dibujos mejor elaborados, más o menos 5.000, 5.500 años de escritura. ¿Y cuánto hace que hay Homo sapiens? Más o menos. ¿Qué dirán? 200.000. 200.000 años. Muy bien, muy bien. No sé si están googleando, ¿no? Pero muy bien. Ese es el número más o menos aproximado que hay como consenso. Entonces, la escritura no es nada al lado de la historia del hombre. Es muy poco. Y si a eso le agregamos que la primera escritura era para una élite absolutamente pequeña y privilegiada, y que la mayoría de la gente no tenía acceso a la escritura porque no sabía leer y porque no tenía los recursos físicos para escribir, no lo van a creer, pero hace 2000 años nadie tenía un smartphone, nadie tenía una notebook, no había, créanme. Y entonces, el primer acto revolucionario para la humanidad respecto a la escritura ocurrió hace 500 años. La imprenta. Se inventó la imprenta. Y hace 300, cuando se universalizó el aprendizaje y se obligó a todos los chicos a estudiar. Y hace 30, 40, cuando apareció Internet. En la historia de la humanidad y del Homo sapiens no es nada. ¿Por qué les digo todo esto? Porque hasta que aparecieron los medios escritos, la obsesión de la gente era contar la historia para que no se olvide, para que no se repitan los errores. Y el único medio de acumulación de conocimiento era el relato, la historia, contar, hablar, hacer discursos, transmitir. Y la gente, antes de irse, de morirse, quería dejar testimonio, historia, registro oral y memoria, por lo menos la de nuestro pueblo. Y entonces vamos a encontrar la obsesión de Moshe, antes de morirse, todo el libro de Dvarim, Deuteronomio, un quinto de toda la Torá, es contar y transmitir y enseñar antes de morirse. Y ahora Yoshua, en sus últimos 2 capítulos, va a tener la misma idea. Quiere explicar, transmitir y contar. Y a veces nos cuesta tomar dimensión de lo importante que es esta actividad o de las implicancias que tiene, porque como todo, ¿no? Nosotros nacimos con la imprenta, con la lectura obligatoria y con la mayoría del mundo pudiendo escribir y leer. Pero eso es muy poco en la historia de la humanidad. Y en el momento que está esto registrado, no hay nada de todo eso. O sea que el mensaje, la palabra y la transmisión era una obsesión. Bien, entonces, por eso es que reúne a todos y empieza a hablar. Y habla respecto a todo lo que Dios hizo por este pueblo, para que no se lo olviden, para que no actúen como si eso no hubiera pasado, porque el Eterno vuestro Dios ha peleado por vosotros. He aquí os
he asignado estos pueblos que quedaron como herencia para vuestras tribus, desde el Jardén, todos los pueblos que he destruido, hasta el mar Mediterráneo, donde el sol se pone. Entonces, acá hubo una conquista, no se olviden, acá hubo que pelear y ganar cada palmo, cada centímetro, acá hubo que dejar a otros sin su tierra para ustedes. Y eso es algo que no tenés que olvidarte, porque las cosas que se consiguen con esfuerzo se tratan de preservar. Las cosas que vienen de arriba, las perdés más fácilmente. Y el Eterno vuestro Dios los arrojará de delante de vosotros y los desposeerá ante vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, tal como el Eterno vuestro Dios os ha dicho. Y ustedes, que creen que conquistaron la tierra ustedes, que pelearon ustedes, no se olviden que no haces nada solo. Tenés un socio. Hay alguien que está allí permitiéndote a vos hacer lo que estás por hacer. Anita dice, yo creo que es parte de la necesidad de trascender. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que hoy tenés otros medios para hacerlo también. Hoy te aparece la posibilidad de que aquellos que quieren dejar testimonio de lo que hicieron con sus vidas, lo plasman escribiendo un blog, un libro, dejando registro, dejando fotos, dejando videos. Sí, pero como que siempre es lo mismo, ¿no? Cambia un poco la manera, pero eso de decir tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol es como dejar una huella propia en el futuro, ¿no? Y lo que soy yo, y me parece como... 100% de acuerdo. Por eso yo lo que te voy a decir es que ese deseo de trascendencia, en aquel momento, tenía pocas herramientas para jugarse, que hoy tiene muchas más. Y en aquel momento la manera era, vení, reunite que te quiero contar. Y el que era un líder juntaba a todo el pueblo, pero el que era un abuelo juntaba a los nietos, y el que era un padre juntaba a los hijos, y el que tenía amigos juntaba... Digamos, era una necesidad, como decís, que se mantiene hasta hoy de trascendencia, con pocos recursos. Y entonces el recurso era reunir y hablar. ¿Qué tribu ocupó la tierra con salida al Mediterráneo? No sé, digamos, si querés después te busco un mapa de cómo se asentaron las tribus y te digo, no, de memoria no lo sé. Debe estar en Google. Yo tengo un libro en Lambro, ahora estoy en mi casa, que es un atlas de la Torá, de la época bíblica, en donde tenemos todos los mapas ahí de las cosas descritas de la Torá. Así que si querés, después querés te mando alguna foto o te muestro. Y si no, lo googleamos un ratito y lo vemos. Bueno, entonces, esforzados mucho para cuidar y cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moshe, sin apartados de él, ni a la derecha ni a la izquierda. Y esta frase es Dixit, ¿de quién? De Moshe. Te leí los labios, Andrés. De Moshe. Moshe dijo exactamente lo mismo, y es la preocupación de un líder que empieza a despedirse de su pueblo. No abandonen la ley, las costumbres, las prácticas, el encuadre, la fe, el vínculo con Dios. No abandonen quienes son, no se alejen de esto que fue parte de su vida. Y cuando dice ni a derecha ni a izquierda, nosotros lo interpretamos en su momento cuando lo leímos de la Torá. ¿Alguien se acuerda qué significa o qué les parece hoy que dirá no te apartes ni a derecha ni a izquierda? Y lo complementamos con la pregunta de Tommy, que dice ¿por qué no también arriba y abajo? No te apartes a derecha, izquierda, y ¿por qué no dice arriba y abajo? Yo diría que es por el canal central del árbol de la vida en la Cábala, pero seguramente no tiene mucho que ver con la interpretación de esta Supongo que clase. es posible que sea por las tribus que había a un lado y a otro, por los otros pueblos que había a un lado y a otro, que no se fueran con las costumbres de otros pueblos. No, Pero, la interpretación... pero- ¿Sí? ¿Vas a hablar? no, perdón que te interrumpí. El tema del mesotes, del equilibrio, o sea, el justo medio. O sea, no te desbandes, no te vayas ni para un lado ni para el otro, por eso yo también te La puse ni para arriba justicia. ni para abajo. O sea, buscar el equilibrio.
Ok, ahí estamos un poquito más cerca, pero Lo justo, la justicia. miren, la vida judía es planteada por caminar por un sendero, por un camino. Por eso no dice arriba y abajo. Porque cuando vos vas por un camino, desviarte es irte a la derecha o irte a la izquierda. Cuando vos vas caminando, no te podés ir para arriba o para abajo. Digamos, no hay manera en un camino de que vos vayas en esas direcciones. Si tu vida es ese camino, desviarte de tu vida es irte hacia la derecha o irte hacia la izquierda. Y a mí me gusta interpretar esta orden o este versículo que dice Yoshua y que dijo Moshe antes, que desviarte a la derecha en términos ya después posteriores, no son de la Torá, pero no importa, lo usamos en ese sentido, es ser más estricto de lo que la ley te pide. Y desviarte a la izquierda es ser menos estricto de lo que la ley te pide. Entonces, la Torá no quiere ni fanáticos ni tampoco indiferentes. No quiere gente obsesiva con agregarle detalles y detalles a las prohibiciones y tampoco quiere libertarios, pero no tengo intenciones políticas, no quiere gente que quiera todo libre y sin ninguna restricción. Entonces, el camino es el del medio, pero no el camino solamente del medio porque es el mesurado, el equilibrado, no, sino que es el camino que la Torá te propone. Ese camino del medio en estos términos es la halajá, la ley que surge de la Torá. Entonces, si yo me tengo que preguntar, ¿nuestro pueblo mantuvo ese camino o se fue a la derecha y hacia la izquierda? Y cuando yo, en mi interpretación, que es muy subjetiva y obviamente no va a ser compartida por un montón más de personas, veo algunas prácticas de nuestro pueblo, digo, hay muchachos que se fueron a la derecha de la derecha de la derecha. Y les voy a dar un ejemplo. La Torá dice, no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Y hay gente que tiene esponjas para lavar la vajilla de carne y esponja para lavar la vajilla de leche. Hay gente que tiene heladeras de una cosa y de la otra, y hornos de una cosa y de la otra. ¿Y eso dice la Torá? ¿Eso no es haberme corrido a la derecha? Y también hay gente que dice, bueno, el horario de la vela de Shabbat más o menos, ponele, si no, no importa, lo prendo a la noche, ¿qué cambia? ¿Qué diferencia hay? ¿No? O sea, tenemos actitudes de los dos lados, hacia la derecha y hacia la izquierda. Y acá en estos términos es ampliar, agregar, extender prohibiciones o minimizarlas o pasarlas por el filtro del sentido común de uno y uno mismo decidir, bueno, no es tan así, no pasa nada. Las maneras que tenemos nosotros para diluir algunas obligaciones o responsabilidades. Entonces, la propuesta de Moshe que retoma Yoshua es, amigos, hay una hoja de ruta. Hay un camino para transitar la vida. No lo acomodes a tu conveniencia. No lo exageres porque necesitas sentirte que sos mucho más observante que los demás, ni tampoco hagas lo que te da la gana porque no te llevas bien con los límites y las leyes. Lo del sendero predeterminado no va contra el libre albedrío. No es un sendero predeterminado, si no, no tendrías la elección. Es marcarte un camino que te invitan a transitar. Y vos elegís. O lo transito, me voy a la derecha, me voy a la izquierda, o ni voy. Y acá dice, AC, Menashe y Dan tienen territorio en la costa. Acá, mira, te lo googleó, te lo vio Andrés, y te encontró, Pato, las respuestas. No, debe ser Asher, porque no hay ninguna tribu que se llame ACE, pero debe ser Asher, Menashe y Dan. Digamos, eso es lo que Andrés le responde a Pato, de que Pato quería invertir en alguna tierra que tenga salida al mar Mediterráneo y quería algún dato. Si llegás a invertir, Pato, tenemos que ir un fin de semana a explorar las tierras. La forma de vestirse también es irse a la derecha. Sí, Armando, totalmente, coincido totalmente. En ningún lugar de la Torá vas a encontrar que los judíos tengan que estar vestidos de negro, que tengan que tener todo tapado, cubierto.
ahí también estamos frente a mí a un camino de la derecha, a alejarse de lo que la Torá nos pide, ¿no? Pero, Fabián, ¿deberíamos vestirnos diferente a los demás pueblos o no? Pregunto si diferente. No, según lo que la Torá nos pide, los únicos que tienen vestimenta especial y diferente son los Kohanim. No hay un pedido al pueblo judío de que mantenga una vestimenta distinta al resto de los pueblos. No, Y lo hacéis con la kipá, por ejemplo. pero La la kipá kipá es tampoco está en la Torá. ya, bueno, pero sí es distintiva. Sí, pero eso nace después. La Torá no te dice en ningún momento que tengas que distinguirte usando algo en la cabeza. En la época del Talmud nace como costumbre cubrirse la cabeza y se es atribuido a una actitud de humildad y de identidad, y entonces se va fortaleciendo y en la Edad Media pasa a ser obligatorio, pero no está en la Torá. Entonces, si la pregunta es, ¿la Torá te manda a vestirte de una manera particular? No. Y Andrés le recuerda a Adán que le dice que no toque cuando era no comer. Sí, ahí agrega se corre un poquito a la derecha, Adán, correctamente. Bien, entonces volvamos a nuestro texto, ni a derecha ni a izquierda. Para que no os asimiléis con esos pueblos, esos que han quedado entre vosotros, ni siquiera mencionaréis y no juraréis por el nombre de sus dioses, no los serviréis ni os inclinaréis ante ellos. Bueno, hablemos un poquito de esa palabra tan difícil de nuestro pueblo, ¿no? Que es la palabra asimilarse. ¿Qué es asimilarse? No os asimiléis. ¿Qué es asimilarse? ¿Alguien se anima a decirme qué es? Tomar costumbres de otros pueblos. No escuché, perdón. Tomar costumbres de otros pueblos. Ok, tomar costumbres de otros pueblos. ¿Están de acuerdo que esa es una buena definición para asimilarse? Llega a un punto que perdés la identidad, te mimetizás con el de al lado y perdés un poco la identidad. Ok, entonces es un poquito más grave que lo que dijo Eva, asimilarse. Asimilarse no es tomar prácticas de otro pueblo, sino perder las tuyas para mimetizarte, para convertirte en alguien que se parece a los que lo rodean. No está mal que una persona incorpore a su vida alguna práctica de otro pueblo. Lo que está mal es que haciendo eso en exceso, dejes tus propias prácticas. ¿Está bien? Eso es asimilarse. Acá Armando dice, hacer sincretismo también estaría prohibido, pero es otra cosa, no es asimilarse. Hacer sincretismo es cuando vos mezclás tus prácticas con las de otros pueblos o otras religiones y haces una nueva que surge de la combinación de esas cosas. Eso es un sincretismo, que tampoco está permitido, pero acá lo que te piden es que no te asimiles, ¿no? Que no te vayas de tu práctica. Entonces, quería compartirles, por si les interesa, justo estuve leyendo unos datos de la asimilación o no de las prácticas judías de los judíos de Israel. Porque estamos acostumbrados a pensar en la asimilación del judío de la diáspora, ¿no? Y entonces, siempre cuando pensás en eso, ¿qué decís? Bueno, ¿cuántos matrimonios mixtos hay? Recordando que la palabra matrimonio mixto está re mal elegida, pero no importa. ¿Cuánta gente se casa con alguien de otro pueblo, de otra religión, de otra creencia? Y ese es el dato que habitualmente buscamos. Pero existen otras formas de asimilarse. Cuando vos vivís en Israel y sos judío y dejás las prácticas judías, ¿te estás asimilando o no? ¿O porque vivís en Israel no hay asimilación? Entonces, quiero compartir algunos números estadísticos de estos días, que salieron publicados en estos días, de la observancia y práctica judía en Israel. Entonces les pregunto,
¿Cuántos judíos en Israel respetan el Shabbat o el sábado? ¿Y cuántos judíos en Israel trabajan el Shabbat? Porque no podemos saber cuántos realmente respetan el Shabbat, porque pero es una pregunta muy íntima. Pero sí podemos saber cuántos judíos en Israel trabajan en Shabbat. ¿Qué porcentaje dirían? 70%. Un porcentaje altísimo. 70, para mí muy dijeron. poco. Parece mucho. Bueno, les recuerdo que no todos los que no trabajan es por un tema religioso. Shabbat es como el domingo de acá. Claro. Acá también hay mucha gente que no trabaja el domingo y no porque sea católico. O sea que trabajan en Shabbat el 20% de los judíos en Israel. Y para compararlo, trabajan en Shabbat el 25% de los árabes en Israel. Para que vean que es muy cercano el porcentaje, y el árabe que no trabaja es porque es su domingo, no porque tenga un tema religioso. ¿Cuántos judíos en Israel comen kasher? ¿Qué se imaginan? ¿Cuántos lo hacen estrictamente? ¿Cuántos generalmente comen kasher? ¿Tienen algún número así para Muchos, serán muchos por facilidad. Ok, por eso pregunto, ¿cuántos comen así? Porque es lo más habitual, ¿y cuántos comen estrictamente kasher? Bueno, comen kasher habitualmente 90%. casi 70%. Y comen estrictamente kasher 46%. Miren qué porcentaje elevado de observancia de kashrut en Israel hoy. Números que tal vez nos sirvan para darnos cuenta que la práctica judía en Israel también es un desafío y que uno se puede asimilar tranquilamente en Israel también. Esto no tiene que ver, pero ya lo tengo el dato acá enfrente y se los digo. ¿Cuántos cuántos no judíos se convirtieron al judaísmo en Israel en los últimos 25 años? En 25 años, ¿cuántos no judíos adoptaron el judaísmo y se convirtieron en Israel, que la gran mayoría lo tiene que hacer en la ortodoxia? ¿Sí? ¿Cuántos les parece? ¿Qué número tirarían? Hay 7,5 millones de judíos en Israel. ¿Cuántos de ellos son conversos de los últimos 25 años? 10%. ¿Cuántos? No, tiene que ser un número, acá no hay porcentaje, porque le di la población de Israel como para que sepan cuántos judíos hay. Pero ¿cuántos judíos se convierten por año en los últimos 25 años? Hagan la cuenta como quieran. Bueno, en los últimos 25 años se convirtieron 100.000 personas al judaísmo en Israel. A mí me impactó. Me parece un tremendo número, Sí. altísimo, ¿no? De ingreso. Ahora, la gran mayoría son inmigrantes. Mucho. Los nativos en Israel son casi el 17%. La mayoría son de Etiopía, de la ex Unión Soviética, ¿sí? Son inmigrantes. Últimos dos números, y no los molesto más con esto. ¿Cuánta gente que tiene un entierro religioso en Israel? ¿Cuánta gente prefiere, un entierro religioso? Si le preguntás si querés, ¿cuánta gente quiere un entierro religioso? 65%. ¿Y cuántas mujeres van a la mikve tradicionalmente, mensualmente en Israel? El 35%. Nada, para que vean que mantenerse judío y no asimilarse en Israel también es un desafío. O sea, hay 35% de personas que contestaron, no me interesa dónde me entierren. Y por supuesto, más de la mitad de las mujeres no concurre a una mikve en forma ritual. Nada, algunos números. Acá me preguntaron dónde los recibí, me los mandó alguien que salieron publicados en algunos de estos periódicos judíos en el día de ayer o anteayer, el 26, hace 3 días. Es un artículo de uno de los periódicos judíos. Bueno, vamos a volver a nuestro texto. A ver si hay un chat más.
hacer... Ah, no, ya están todos los chats contestados. Esperen que vuelvo a abrir, compartir pantalla. Bien. Entonces, asimilarse es eso, es el desafío de mantenerte judío, aunque tengas al lado pueblos con otras costumbres, con otras creencias, con otros dioses. Sino que al Eterno vuestro Dios os apegaréis tal como habéis hecho hasta este día. Pues el Eterno ha desposeído delante de vosotros vuestros grandes y fuertes, nadie ha podido ponerse en pie ante vosotros hasta este día, ¿no? ¿Por qué tenés que cumplir? ¿Por qué tenés que cuidar? ¿Por qué tenés que guardar? Porque Dios se ocupó de abrirte el camino, de entregarte la tierra, de permitirte conquistar, de que te puedas establecer allí. Todo esto es como, en términos de hoy sería, ¿por qué tenés que darse de acá? Y porque Dios te ayudó a ganar lo que ganaste. ¿Por qué tenés que ayudar a otro? Y porque vos tuviste ayuda para tener lo que tenés, ¿no? Esa es la idea que hay atrás de estos textos que se repiten una y otra vez en la Torá. Un solo hombre de vosotros perseguirá a 1000, porque el Eterno vuestro Dios pelea por vosotros, como Él os dijo, ¿no? Las recompensas de seguir este camino, cuando seguís este camino te va a ir bien. Cuidad mucho vuestras almas para amar al Eterno vuestro Dios, porque si os apartaréis y os adherís al resto de esos pueblos, esos que quedaron con vosotros, contrayendo con ellos matrimonio y mezclándoos con ellos y ellos con vosotros, sabrás que el Eterno vuestro Dios no continuará desposeyendo a estos pueblos delante de vosotros, sino que ellos os serán por lazo y por tropiezo, por aguijones a vuestros costados y espinas en vuestros ojos, hasta que perezcáis en esta buena tierra que el Eterno vuestro Dios os ha dado. Y lo que dice este texto, como decía antes Moshe, el comienzo del final de tu vida buena va a empezar cuando vos abandones el pacto con Dios. Cuando vos te alejes de lo que Dios pide para tu vida, cuando vos no cumplas con eso, empezarán los tropiezos, las heridas, las desgracias. Y yo creo que hay mucha gente que creció con estas ideas. Cada vez que algo te sale mal en la vida, ¿no te preguntás qué habré hecho que provocó esto? Cada vez que algo sale mal, ¿no pensás que es un castigo por algo que hiciste? Es un poco lo que se ve en los hermanos de Yosef. ¿Alguno recuerda el relato? Cuando los hermanos de Yosef vendieron a Yosef y 20 años después van a Egipto y empiezan a negociar con el faraón no, con el vicefaraón, que es Yosef, que ellos no saben. Y de repente les pasan cosas malas, cosas desgraciadas que no entienden, ¿cómo si yo no hice esto? ¿Cómo? Y los acusan. ¿Se acuerdan qué dicen los hermanos? Entre ellos hablando, dice, esto será porque vendimos a Yosef hace años. Esto nos viene ahora como castigo por lo malo que hicimos. Y hay mucha gente que piensa de esa manera y vive de esa manera. Que el miedo muchas veces lo ayuda a no hacer maldades, y cuando hace algo malo igual, después empieza a esperar que venga un castigo. Y cuando llega algo malo a la vida, dice, esto fue porque yo falté a la clase de Fabi el jueves pasado. Esto fue porque no fui al Kabbalah Shabbat del app. Y yo creo que la Torá nos quiere enseñar otra cosa. No que nos dé miedo a hacer cosas malas, sino que la Torá nos quiere enseñar es que de alguna manera uno mismo se va construyendo su vida. No te pasan cosas de la nada. En general uno va armando su vida y va dirigiéndose, mira, dije Armando está acá presente, uno va construyendo su vida y va atrayéndose ciertas cosas en función de lo que uno hace y da. ¿Es perfecto eso? No. ¿Es siempre equilibrado? No. Pero uno tiene que saber que si uno hace ciertas cosas va a volver eso mismo, va a tardar un poco más, un poco menos, te vas a dar cuenta, no te vas a dar cuenta enseguida, en algún momento lo vas a reconocer. La vida nos devuelve bastante. Yo conozco gente que hizo las cosas bien y le pasaron cosas malas, sí, por supuesto.
¿Y por qué? Y no sabemos, porque quizás eso que le pasó era algo que igual necesitaba, o era algo inevitable, o era algo que le cayó, pero igual, aunque le pasó algo malo, la mayoría de las cosas que le volvieron por lo que hizo bien fueron buenas. Cuando vos sos una buena persona y te tratás con cariño a los demás, eso te vuelve. Bueno, después puede ser que no tengas el mejor trabajo o que no tengas el éxito que esperabas, pero te vuelve. Y cuando digo te vuelve es, si vos te enfermaste y si yo hice todo bien y me enfermé, pero esa no es la categoría. Yo hice todo bien con los demás y me enfermé. ¿Me van a ayudar? ¿Me van a venir a visitar? ¿Me van a transmitir cariño? ¿Me van a contener? ¿Me van a acompañar? Sí, eso es. Porque los desequilibrios en el mundo existen y están y no los puedo evitar. Cuando digo desequilibrios me refiero a enfermedades, a desgracias, a accidentes. Eso hay. Eso no lo puedes evitar. Pero cuando sos una persona que hace las cosas bien, te va a volver el bien en ese mismo nivel, no en otro. Si yo me porté bien con mis amigos, ¿qué tiene que ver las enfermedades en eso? No juega en esa dimensión. Si yo fui un buen amigo, cuando necesite a mis amigos, lo más probable es que estén. Y si yo fui un egoísta y fui una persona centrada en mí mismo y no me enfermo porque no me tocó enfermarme, no me enfermo, pero cuando me toque algo, no voy a tener alrededor la gente que me acompañe a pasar mejor ese momento. Bueno, eso es un poquito una de las posibles interpretaciones de esta visión de la Torá, que es repetida por Yoshua, de que si haces las cosas bien, te va a ir bien, y si haces las cosas mal, te va a ir mal. Vemos los chats y cerramos el encuentro de hoy. A ver qué chat tenemos. Leyes de causa y efecto, correcto. Remordimientos, pero no creo que sea acto-consecuencia. ¿Y por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Bueno, si tuviera esa respuesta, Armando, sería el Mesías. Hay un libro, no sé si lo leyeron, súper recomendable de eso. No significa que tenga todas las respuestas, pero es lindo de leer, que se llama ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? O ¿Por qué la gente buena sufre? Tiene diferentes traducciones porque originalmente es en inglés y es del rabino Harold Kushner, que falleció hace muy poquito, un rabino muy conocido que escribió varios libros bestsellers, todos muy lindos de leer, la gran mayoría, todos muy recomendables. Este fue el primer bestseller que sacó, que se llama Cuando la gente buena sufre o por qué a la gente buena le pasan cosas malas, y si no, como dice acá Ana, tenés que estudiar Kabbalah. ¿Cómo Pero es el rabino, el autor? Harold Kushner, se los escribo en el chat, porque la verdad vale la pena casi cualquiera de sus libros. ¿Él era mazortí o era ortodoxo? No, Masorti. Y les cuento algo más porque escribió el libro y los despido. Pero él se vestía como ortodoxo, aunque era mazortí. No, era un rabino Masorti clásico, típico. Lo que pasa es que es americano y era más formal, pero no se viste ortodoxo. Les voy a contar por qué escribió este libro. Harold Kushner tuvo un hijo con una enfermedad de envejecimiento prematuro, tal vez alguno me ayuda con el nombre técnico que tiene esa enfermedad, y ese hijo falleció a los 13, 14 años. Entonces, después de haber atravesado esa desgracia familiar y todo lo que implicó, y su trabajo espiritual para sobreponerse y superarlo, terminó escribiendo este libro. Y tiene parte de lo que le pasó a él, pero también mucha construcción teológica de cómo él pudo hacer para superar esto. Si me preguntan si coincido 100% con todo lo que él dice en el libro, no, de ninguna manera. Pero hay cosas que son lindas de pensar y es muy interesante escuchar. Ahí puse el nombre del autor. El nombre del libro tiene diferentes traducciones, por eso. Si quieren se los googleo un segundo. Ay, no lo leo yo. ¿No se lo puse a todos? Más que lo escribí. Hola. Esperen que ahora me fui a googlear el libro, pero ahora vuelvo. No, a mí me dejaste afuera. Entonces, ¿a dónde lo escribí? A mí Se lo también. contesté directo a Tomás. Tomás, ¿por qué querés acaparar la respuesta para todos? ¿Por qué haces eso, Tomás? Ya se fue. No, ahí está, ahí lo escribí.
Ah, y él para que vean que hay favoritismos. Bueno, nada, sin querer lo escribí directo a alguien, pero ahí está el nombre puesto para todos. Y si consiguen libros de él, súper recomendables. Ya tienen varios años, él acaba de fallecer hace muy poquito, pero vivió, no sé, como 80, 90 años y escribió en su juventud, madurez. O sea que son libros que tienen 30, 40 años. Eso a veces se nota. Pero son buenos libros. Bueno, amigos. Progeria, ¿Cómo? Fabi, progeria es la enfermedad genética de la que mencionaste. Gracias, muchas gracias. Bueno, amigos, los despido. Nos vemos mañana en Shabbat. Gracias. Y hasta el jueves que viene, si no. Chau, chau. Gracias. Hasta luego, Chao. gracias. Gracias, hasta luego.